La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida en los estudios de Notimundo, el economista Carlos de la Torre, ministro de Economía. Señor ministro, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes que nos están escuchando. Empecemos aclarando este tema, señor ministro, que se ha originado tras su visita a Washington a los organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, el Fondo Monetario Internacional, visita que usted realizó entre el 4 y el 8 de septiembre pasado, según conocimos, para mejorar los puentes de comunicación entre estos organismos y el Estado ecuatoriano. Efectivamente, así fue, y hay que entender cuál ha sido el objetivo de esta visita, cómo operan los organismos multilaterales y cómo es que estamos manejando una estrategia de posicionamiento del Ecuador en el entorno económico y financiero internacional. La profundización de un diálogo abierto y franco con los organismos multilaterales contribuye a que se refuerce la confianza mutua entre el país y estas entidades. En la medida que estas entidades transmiten información a los mercados financieros internacionales y mientras esa información sea positiva respecto de la realidad y principalmente del manejo de las economías, los países son percibidos de mejor manera y por tanto se les abren muchas más oportunidades en términos de acceso a financiamiento y otros servicios que se prestan en el contexto monetario y financiero internacional. Entonces, desde esa perspectiva, este esfuerzo realizado procuró establecer esos puentes o reforzar esos puentes con los multilaterales, explicando detalladamente cuál es la situación de la economía ecuatoriana y fundamentalmente cómo se está manejando con una política económica basada en principios de seriedad, de responsabilidad y de cumplimiento de todas sus obligaciones locales e internacionales. Entonces, desde esa perspectiva, se recibió también una retroalimentación desde los organismos en la medida en que con estos avances, esto resultará evidentemente en que esa percepción que se tiene del Ecuador va a ser mejor, no porque el Ecuador haya estado antes de una situación compleja, ni mucho menos, sino porque va a existir transparencia en la información, se va a poder conocer adecuadamente qué es lo que sucede acá y cómo estamos manejando la economía. Eso no necesariamente quiere decir que el Ecuador en el mediano, en el corto o en el largo plazo va a acudir a estos organismos multilaterales de crédito, ministro. A ver, aquí hay que distinguir los organismos financieros en esencia que visité en este caso en Washington son el Banco Mundial y el BID, entidades con las cuales el Ecuador ya mantiene importantes carteras de crédito para financiamiento de proyectos productivos, principalmente desde los GATS. Pero ¿cómo opera el Fondo Monetario Internacional? Ahí tenemos que entender que los países acuden a esta entidad en busca de recursos financieros ya como una última instancia, es decir, cuando ya sus economías realmente están en una situación tan grave que se les han cerrado todas las puertas de financiamiento y adicionalmente están en incapacidad de poder desarrollar por sí mismos una política económica adecuada. Además que tiene que entenderse que en esos casos también debe haber alguna coincidencia de los países con el esquema de políticas que maneja el Fondo Monetario que no necesariamente nosotros compartimos. ¿Cuál es la realidad del Ecuador? La economía ecuatoriana está en una situación que es compleja, pero muy lejos de que sea una situación de gravedad en la que nosotros estemos ya buscando últimas instancias y peor todavía cuando tenemos todos los elementos técnicos y políticos para poder formular nosotros mismos una política monetaria soberana. Claro, señor ministro, perdone que le interrumpa, pero eso nos ha llevado o le ha llevado al anterior gobierno a endeudamientos onerosos, dicho esto por analistas económicos de corto plazo, precisamente porque las cifras macroeconómicas del Ecuador no son las mejores internacionalmente. Sí, ciertamente es una realidad. Ha habido una situación económica muy difícil debido a impactos externos, principalmente la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar.
Pero de todas formas, aún con todas estas condiciones complejas, la economía del Ecuador es totalmente manejable. Y tenemos los recursos técnicos, recursos políticos, tenemos todas las capacidades para nosotros formular, como decía, esa política económica soberana que ha sido reconocida por los propios organismos, y ellos mismos han indicado que será el Ecuador el que establezca las líneas hasta dónde llegará la cooperación que ellos pueden dar. En el caso del Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente lo que estamos nosotros trabajando es para profundizar los flujos de información. Inclusive ya se ha establecido una posible fecha para que venga una misión dentro de lo que es usual con todos los países, en cumplimiento del artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, del cual nosotros somos suscriptores desde hace 7 décadas. Claro, pero no es usual para el Ecuador, señor ministro, porque recordemos que en el gobierno del expresidente Correa fueron expulsados del país los técnicos del Fondo Monetario Internacional y prácticamente se rompieron relaciones con ese organismo. Bueno, no es así. Efectivamente, la misión permanente, es decir, el equipo permanente que el Fondo Monetario Internacional mantenía en el Ecuador, ya no está acá. Pero el cumplimiento del artículo 4 siempre se dio, salvo unos años en que se dio, pero sin que vengan las misiones acá al Ecuador, y más bien fueron los técnicos ecuatorianos que viajaron a Washington. Pero el año pasado sí se dio en términos normales de esa visita de la misión, y ahora nosotros hemos enfatizado nuestro compromiso de cumplir normalmente con este artículo, como se realiza con todos los países que son suscriptores del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, de acuerdo, seguramente no es una intención, al menos inmediata, del gobierno ecuatoriano acudir a un crédito al Fondo Monetario Internacional, pero seguramente sí tiene interés el Ecuador de aumentar su cartera con el Banco Mundial, con el BID, con ACAP, que son organismos multilaterales de crédito, y prescindir de alguna manera de los onerosos créditos chinos. Exactamente, esa es la estrategia. Sí, con estos esfuerzos de impulsar el diálogo, de mejorar la transparencia en la información, conseguimos, que es altamente probable, que se refleje en informes positivos. En este caso del Fondo Monetario Internacional, evidentemente esto va a redundar en que las entidades financieras con las cuales ya trabajamos desde hace muchas décadas puedan ampliar los cupos de crédito para el Ecuador, puedan mejorar en alguna medida las condiciones financieras, y no solo ahí, sino en general con los mercados financieros internacionales. Eventualmente, si fuese necesario hacer una nueva emisión de bonos soberanos, se podría hacer en muchas mejores condiciones que las veces anteriores, y definitivamente esta estrategia nos permitirá poder obtener recursos que a su vez permitirían cubrir deudas que han sido contratadas en condiciones no tan favorables para el país. Estamos dialogando con el señor ministro de Economía y Finanzas, el economista Carlos de la Torre, respecto a estas declaraciones de el ministro de Comercio Exterior, en el sentido de que el Ecuador buscaría acercarse al Fondo Monetario Internacional, que sería bueno obtener recursos que permitan solventar una brecha fiscal. Se ha dicho de $3.500 millones, pero es de aproximadamente $4.500 millones la brecha fiscal, y por ahí va mi siguiente pregunta, señor ministro. ¿Qué va a hacer el gobierno para reducir esta brecha fiscal del próximo año? Bueno, ahí tenemos que también indicar que, si bien existe una brecha fiscal, existen varias fuentes de financiamiento, y en el caso particular de el presupuesto de 2017 aprobado ya hace algunas semanas, es así, es una brecha de $4.700 millones, que ya representa un esfuerzo importante respecto de lo que fue el año anterior. La brecha en el presupuesto del año 2016 era de aproximadamente $1.000 millones más. Es decir, para 2017 se ha hecho un esfuerzo de recortar 1.000 millones, que equivale a un punto porcentual del PIB, y así en esta tónica avanzaremos los siguientes años. Para el presupuesto de 2018, en el que ya se está trabajando, se espera poder establecer un recorte igual o superior a ese valor,
para que al cabo de 2 o 3 años nosotros podamos alcanzar ya un déficit muy cercano al cero, que sería ya sostenible en el largo plazo. Estamos hablando de 1,000 millones aproximadamente menos, alrededor de 3,700 millones de brecha fiscal para el próximo año. Al menos ese es el objetivo que nosotros tenemos. Para fines del mes de octubre estableceremos la cifra exacta, que puede ser un cierre un poco mayor inclusive. Ahora, ¿cómo se pretende cubrir esa brecha fiscal cuando tenemos posiciones de los sectores productivos, sectores exportadores de nuestro país que piden al gobierno la reducción de la carga impositiva? Por un lado, va a recaudar menos dinero el Estado si es que accede a este pedido de los sectores productivos. Bueno, eso es lo que se está estudiando ahora en el marco de las propuestas que se han recibido en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, pero es evidente que si es que se definen ya incentivos que fueran en materia tributaria, tendrán que establecerse a su vez los respectivos elementos de compensación o de equilibrio, por cuanto no se puede hacer sacrificios en términos de ingresos fiscales de una situación compleja en la que estamos viviendo. Pero eso está todavía evaluándose, y solo cuando ya se cierre este proceso de diálogo y se establezca ya cuáles serán esos incentivos, también se establecerán ya todos los mecanismos en el marco de nuevas acciones económicas que se establezcan y que se incluyen en el presupuesto para 2018. ¿Cuáles serían esas compensaciones, señor ministro? Bueno, eso es lo que se está mirando en este momento, hasta cuando se cierren las mesas. Lo que yo puedo adelantar es que en términos de recaudación tributaria y arancelaria se puede hacer todavía bastante para optimizar esa recaudación, ya que existen altos niveles de evasión y existen mecanismos sencillos que son prácticas internacionales, que ya solo con mejorar una recaudación que se está evadiendo ya nos pueden generar ingresos importantes que pueden compensar otras medidas que en cambio implique incremento en gasto o sacrificio fiscal. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente para 2018 lo que pretende recaudar el Estado por concepto de impuestos? Bueno, eso es lo que se está calculando en este momento. Tengamos en cuenta que están muchas variables en juego en términos de esas estimaciones. Hay que también mirar algo que es importante. La recaudación efectiva de impuestos en lo que va del año 2017 es superior a lo que fue para el mismo periodo en 2016. Hemos tenido algunos meses que la recaudación ha estado por encima del mismo mes en 12, 13%, inclusive 16%. ¿Atribuible a qué? Esto a una recuperación de la economía. Definitivamente el año 2016 fue quizás el peor año durante mucho tiempo, y en 2017 ya se perciben signos de una recuperación económica, especialmente por cuanto hay una mayor dinámica en los mercados y en las ventas, que es lo que genera el incremento en la recaudación del IVA, y esto definitivamente nos da señales de que la economía empieza a recuperarse. Y si es que seguimos con esa tendencia, 2018 presentará unas cifras interesantes en términos de ingresos fiscales, y es eso lo que se está calculando en este momento. Hay analistas económicos que consideran que no hay tal recuperación económica, sino que este crecimiento tributario que se ha observado en algunos meses de 2017 responde fundamentalmente a la desgravación de las salvaguardas, la eliminación, el desmonte total de las salvaguardas, que ha hecho que se incrementen las importaciones y desde esa perspectiva se dinamice el comercio en el país. Bueno, efectivamente, pero también hay un factor importante. La dinamización del comercio implica necesariamente un mayor gasto de quienes están generando esas compras, es decir, público en general, los consumidores están gastando más, y eso evidentemente implica que detrás hay una dinámica económica más activa que la que hubo antes. Es decir, en el año 2016 hubo una contracción del gasto por diversos factores, inclusive expectativas. Ahora el entorno económico es diferente, el entorno de expectativas es diferente, y si es que hay más importaciones es porque hay más personas que están gastando más recursos. Estamos dialogando con el economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, y lo vamos a seguir haciendo. Le invitamos a que nos acompañen. Ahora vamos a hacer una pausa comercial, amigos,
pero volvemos de inmediato con el ministro de Economía y Finanzas. Con él vamos a hablar sobre los temas de proforma presupuestaria y una eventual, quizá necesaria reestructuración de la deuda externa. Ya volvemos enseguida. Retomamos el diálogo con el señor ministro de Economía y Finanzas, el economista Carlos de la Torre. Anunciamos que conversaríamos sobre deuda externa abultada en nuestro país. Estamos pagando por servicio de la deuda alrededor de 10,000 millones de dólares anuales, poco menos de el 25% de la proforma presupuestaria de este año que está decurriendo. Señor ministro, para empezar a dialogar sobre el tema de deuda externa, le invito a usted y a los amigos que nos escuchan a recordar lo que dijo en este espacio, en los espacios informativos de FM Mundo, Vanessa Brito, la economista Vanessa Brito, sobre la deuda que mantiene el Estado ecuatoriano. Escuchemos ahora. El gobierno, ¿de dónde genera dólares? Solo de exportaciones del petróleo y de recaudación tributaria. Cuando ya no hay dólares en la economía, entonces la empresa privada es la única que tiene la posibilidad de generar. Como esto no ha sido tampoco posible, ¿qué está haciendo el gobierno? Endeudándose. Entonces, claro, mientras vivamos al fío, mientras haya quien nos preste, bueno, así sigue, ¿no? Es una bola que empezó pequeña y ahora está gigantesca. Y es la única manera de que el gobierno está consiguiendo recursos, endeudándonos. Nos vamos a seguir endeudando, señor ministro, con este panorama que nos pinta la economista Vanessa Brito. No tenemos dólares provenientes del precio del petróleo porque se mantiene estancado alrededor de los $50. Y tampoco es que han aumentado las exportaciones en un porcentaje deseable. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer precisiones para evitar alguna confusión que puede haberse dado en este interrogante. Primeramente tenemos que entender que una es la economía ecuatoriana y otro es el manejo fiscal del gobierno, que es una partecita dentro de la economía ecuatoriana. Los dólares de la economía ecuatoriana evidentemente provienen de exportaciones, pero no solo de petróleo, sino de todo lo que exporta el Ecuador, de flujos financieros por endeudamiento público y privado. Ese es un elemento importante. Ahora, en relación al manejo fiscal, es evidente que los ingresos que obtiene el gobierno vienen algunos de exportaciones petroleras, eso es cierto, pero su mayor parte viene de los impuestos que se recaudan al interior de la economía. Sobre los 13,000 millones de dólares. Sí, ese es un elemento. Un segundo elemento es que no podemos satanizar al endeudamiento público. Todos los países del mundo tienen deuda pública interna y externa. ¿Por qué? Porque la deuda es una herramienta fundamental y necesaria y a la que se acude permanentemente. Al financiamiento se acude permanentemente, si no fuese imposible poder financiar el desarrollo de las economías del mundo. Es decir, todos los países permanentemente estamos acudiendo a financiamiento, pero lo adecuado es que ese financiamiento se dé en magnitudes que puedan ser manejables desde la perspectiva del manejo futuro de las cuentas fiscales. Según los analistas, el servicio de la deuda es alto, es muy pesado, 10,000 millones de dólares, casi 3,000 millones por debajo de la recaudación tributaria. Es como que solo de recaudación tributaria tendríamos los ecuatorianos 3,000 millones más las exportaciones. Ya, pero ahí también tenemos que entender algo. Estos 10,000 millones que corresponden al pago de amortizaciones y de intereses de deuda para el Ecuador corresponden a 2017. No es que todos los años es igual. Todo depende de cuándo se van dando los vencimientos de los diferentes compromisos que se tiene, y en ciertas ocasiones, como en 2017, que se hacen esfuerzos adicionales para poder adelantar algunos pagos que están pendientes. Entonces, en este caso particular es esta cifra, pero los siguientes años tienen otras características que derivarán en cuánto tendrá que establecerse tanto de servicio como de amortización. Pero en términos ya agregados, nuestra deuda tiene un costo financiero del 5.9% ya en términos ponderados. Eso quiere decir que si bien no es una deuda muy barata, tampoco es excesivamente cara. Y claro, tenemos diferentes momentos en el tiempo en que tendremos que hacer amortizaciones.
Cuando esto suceda, evidentemente crecerá mucho más ese pago de amortizaciones y en otros años será bastante menos. Entonces no podemos generalizar ni establecer como que es un pago uniforme en el tiempo. Lo que sí vamos a estar de acuerdo es en la necesidad que tiene el gobierno de reestructurar o de renegociar la deuda externa. No sé cuál es el término que van a utilizar. Es correcto. El término técnico es el de una gestión o manejo de pasivos a través de mecanismos estándar de mercado. ¿Por qué este nombre casi definición tan compleja? Porque cuando se dice una renegociación de deuda o incluso una reestructuración, eso se entiende como una situación a la que se llega porque el país entra en un default, es decir, deja de pagar la deuda y con eso procura llevar a los acreedores a una mesa de negociación para redefinir el pago de los saldos pendientes. Cosa que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir de ninguna manera, porque esto nos generaría un impacto muy negativo en términos de la percepción internacional de nuestro país y nos cerraría las puertas del financiamiento externo, que es una herramienta común a la cual acceden permanentemente todos los países del mundo, y mientras se pueda acceder en mejores condiciones es mejor. Pero es que todavía estamos viviendo las consecuencias del default de 2008, que le puso al Ecuador con un nivel de riesgo país elevado y por tanto un crédito costoso para el Estado ecuatoriano. Es correcto, y justamente en 2018 se cumplirán los 10 años y nuestra expectativa es que al cumplirse este plazo las calificadoras de riesgo ya nos levanten esa penalización en el riesgo país, que junto a las gestiones que hemos hecho con los organismos multilaterales, justamente tratando de transmitir un mensaje positivo, todo se traduzca en una percepción mucho mejor de la economía ecuatoriana y por tanto nos abra las puertas a financiamiento de largo plazo con costos financieros relativamente bajos. ¿Cómo vamos a hacer esta gestión de mecanismos estándar de mercado? Bueno, los primeros pasos ya los hemos dado con este acercamiento a los organismos multilaterales. Segundo, lo que se exige desde estos organismos y en general desde los agentes financieros internacionales es que se den señales muy claras de un programa económico serio, responsable, y que se den también señales hacia adentro de la economía de que hay un esfuerzo verdadero, primero por tratar de corregir las cifras fiscales que están complicadas, pero adicionalmente del establecimiento de mecanismos que hagan sostenible un crecimiento de largo plazo de la economía. Y eso en lenguaje llano, sencillo, para que podamos entender todos los ecuatorianos qué significa. Son acciones claras y concretas del gobierno en cuanto a un manejo de la política económica que implique un cierre de la brecha fiscal, que implique acciones que promueven producción, acciones que están dirigidas a que sea el sector privado el que pueda generar esa producción en condiciones que sean productivas y competitivas, impulso a exportaciones, etcétera, sin que se afecte tampoco otros espacios que están orientados hacia objetivos sociales. Es decir, tiene que manejarse de forma armónica un manejo económico que garantice un adecuado nivel de variables económicas, pero también variables sociales. En suma, lo que quiere hacer el Estado ecuatoriano es contratar deuda barata y pagar deuda cara. Ese es uno de los elementos dentro de la política económica que lo que también nos permiten es generar ya mayores espacios o mayor margen de maniobra en términos del uso de recursos fiscales. ¿Por qué? Porque de esta manera nuestro servicio de deuda y la amortización va a ser más bajo en los siguientes años, y esos recursos que se dejan de canalizar para estos pagos nos van a permitir generar más inversión a nivel local. Ahora, economista, hablemos de desembolsos futuros, cercanos. Aparentemente el Estado ecuatoriano ha estado gestionando un crédito importante con el Fondo Latinoamericano de Reservas. ¿Nos puede concretar la cifra? ¿En qué va a ser utilizado? ¿Cuándo nos va a llegar este desembolso?
Claro que sí, nosotros en estos días hemos terminado la fase de preparación y envío de la información económica al Fondo Latinoamericano de Reservas, con miras a que en su siguiente reunión de directorio, que será el día 2 de octubre en la ciudad de Bogotá, se le apruebe al Ecuador un crédito por cerca de $650 millones que irán a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central. Hay que entender que el FLAR canaliza recursos principalmente para fortalecimiento de las reservas internacionales de los bancos centrales, y estamos trabajando en ese sentido. ¿Por qué? Porque es importante que nuestro Banco Central pueda disponer de niveles adecuados de reserva para poder atender la operación de los agentes públicos y privados con el exterior. ¿Y este desembolso cuándo nos llega, señor ministro, si es que es aprobado el 2 de octubre próximo? Ya, si es que se aprueba el 2 de octubre, estos desembolsos operan a través de mecanismos muy rápidos, es decir, en el transcurso de unos pocos días, 5 o 6 días hábiles, se puede ya tener acceso a los recursos que ya llegan al país. Esto engrosa la reserva internacional del Banco Central, que no es un dinero de libre disponibilidad, sino que tiene que cumplir precisamente la función de reserva. Exactamente. Esa es la idea, ya que estos recursos del Banco Central son los que permiten canalizar absolutamente todos los pagos que se hacen desde la economía ecuatoriana hacia el exterior, tanto de agentes públicos y privados. Por ejemplo, ahí están las importaciones. Asimismo, desde estos recursos se abastece la demanda interna de medios físicos de pago, de billetes que los ecuatorianos también demandamos para nuestras transacciones. Ahora, ministro, usted es un hombre eminentemente técnico como economista, pero seguramente estará preocupado por el tema político. Esta proforma presupuestaria que tiene que ser aprobada en noviembre necesita el concurso de unas de las 2/3 partes de la Asamblea, aprobar en un solo debate la proforma. ¿Está seguro de que se va a conseguir eso? Bueno, el ejercicio que se tiene que hacer es lo que ya se hizo para el 2017, es decir, poder desarrollar las explicaciones precisas de los diferentes componentes del presupuesto, poder dar las explicaciones de las variaciones que se dan entre el presupuesto de un año al otro, y también que se entienda que muchos de los elementos del presupuesto no son o no dependen de decisiones ni del Ministerio de Economía y de Finanzas ni del Gobierno Nacional, sino que están establecidos a partir de directrices normativas. Por ejemplo, el caso de los sectores de salud y educación, se tiene que asignar porcentajes específicos de del total de ingresos que se han proyectado. Asimismo, se tiene que explicar los mecanismos y metodologías de proyección de las diferentes variables macroeconómicas que permiten a su vez la estimación de los ingresos, la estimación de los gastos, etcétera. Es decir, es más bien un ejercicio para que se pueda comprender adecuadamente cómo opera esta herramienta que es eminentemente técnica. Un presupuesto es una herramienta de planificación del uso de los recursos proyectados, hacia dónde vamos a dirigir esos recursos, y esos son los gastos del presupuesto y cómo vamos a cubrir en este caso si hay un déficit. Una última inquietud, señor ministro: el monto del recorte del gasto por el decreto de austeridad en 2017, lo que se aplica para 2017 y cuánto se estima para 2018. Ya, de unos primeros cálculos que ya hemos hecho, es importante indicar que todavía se tiene que afinar esos cálculos porque el alcance exacto de algunas de las disposiciones del decreto están recién estableciéndose. Por ejemplo, qué funcionarios somos para los que aplica, por ejemplo, la reducción del 10% en los salarios. Es decir, que dentro de todo lo que es el Estado hay algunas excepciones, hay otros casos que se los debe incluir. Entonces hay estos afinamientos, pero en términos generales, esta primera aproximación nos da un valor que es importantísimo, es un valor de aproximadamente $500 millones de ahorro o de gastos en los que ya no se va a incurrir en una base anual. Es decir, durante un año ese sería el nivel de ahorro y de gastos no realizados que ayudarían en este esfuerzo de reducción de la brecha fiscal. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, una rápida revisión de las cifras macroeconómicas, de las intenciones que tiene el gobierno en materia económica en busca de reestructurar la deuda externa, en busca de mejorar los ingresos
etcétera. Queremos agradecerle al señor ministro de Economía y Finanzas, el economista Carlos de la Torre. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.